le parece si oramos al Señor? Padre, quiero presentarte esta palabra, Señor, este tiempo que vamos a tener de comunión, compartir con los hermanos. Quiero pedirte que ahí en cada uno de los hogares que ahora están conectados, Señor, tú puedas hablar a sus corazones y puedas estar haciendo una obra tremenda, no solamente en los hermanos, sino que en aquellos que, ya sea que por curiosidad o por necesidad, están participando de esta transmisión. Padre, te doy muchas gracias y te pido que tu palabra pueda caer en buena tierra y puedan venir personas, Señor, a conocerte y a tener una relación contigo. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. ¿Qué le parece si abre su Biblia en el capítulo 14 del libro de Juan, particularmente el verso 27? Juan 14, 27. La palabra del Señor dice así: La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Amén. Aquí Jesús, amados, está hablando con sus discípulos. Los discípulos son aquellos que habían creído en Él, aquellos que habían aceptado el llamado y habían decidido seguir a Jesús. Ellos caminaron por más de 3 años con Jesús, comiendo, lo vieron hacer milagros junto a ellos, enseñándoles cuál era y cómo vivir de manera de agradar al Padre. Pero estas palabras que Jesús está diciendo no parecían ser otro sermón más como el que ya les había dado a sus discípulos o como el que ellos habían escuchado, sino más bien este suena como una despedida. Y en realidad eso es. Se acerca el final en la tierra para Jesús y lo vemos dando instrucciones a sus discípulos. Y estas instrucciones son: no temáis, no tengan temor, no tengan miedo. Me voy, les dejo mi paz. No es cualquier paz como la que puede ofrecer la sociedad o el mundo. Entonces no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Estas son las instrucciones que Jesús les estaba dando a los discípulos. Y de este texto quiero hacer 4 preguntas que intentaré responder o que la palabra nos responda en los próximos minutos. Son preguntas simples, pero que creo que, y en realidad estoy seguro, que nos pueden ayudar a vivir de una mejor manera este tiempo de crisis que estamos viviendo. Entonces estas 4 preguntas son las siguientes. La pregunta número 1 es: ¿por qué podría turbarse el corazón de los discípulos y tener miedo? Claro, porque ellos habían pasado más de 3 años con Jesús, habían visto tanto milagro, Jesús se estaba despidiendo. ¿Y por qué les dice: no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo? ¿Venía algo a sus vidas que los podría hacer temer? Entonces esta primera pregunta es: ¿por qué podría turbarse el corazón de los discípulos y tener miedo? La segunda pregunta que vamos a intentar responder es: ¿cuál es la diferencia entre la paz que ofrece el mundo o la sociedad y la paz que ofrece Jesús y la paz que deja Jesús? La tercera pregunta es: ¿en qué se sustenta la paz de Jesús? Es decir, ¿por qué la paz de Jesús es diferente a la paz del mundo? Y número 4, que es la pregunta que todos en algún minuto nos hemos hecho y que mi deseo es que aquellos que aún no tienen una relación estrecha y cercana con el Señor hoy puedan hacerse, que es: ¿cómo puedo obtener esta paz? Entonces, ¿les parece si intentamos responder estas preguntas? Bien, espero que la respuesta haya sido afirmativa. La primera pregunta entonces es: ¿por qué podría turbarse el corazón de los discípulos y tener miedo? Entonces, tanto Jesús como los apóstoles son muy claros, hermanos, y son muy directos en darnos a entender que las dificultades, las aflicciones, las tribulaciones son parte de la vida de un discípulo, no son ajenas a un discípulo. Cuando nosotros llegamos a Cristo, no es que nos olvidamos de los problemas, sino que
tenemos problemas y los problemas son parte de la vida de un discípulo. Un poco más adelante, en el capítulo 15 de Juan, de este mismo libro que estamos viendo, Jesús advierte a los discípulos que la sociedad los va a aborrecer. Y esto va a ser así porque Él les dice, ustedes no pertenecen a este mundo, entonces el mundo, la sociedad, los va a aborrecer. Siguiendo más adelante incluso en el capítulo 16, les advierte que van a llorar y que el mundo se va a reír de ellos. Y es una situación que a lo largo del Nuevo Testamento, particularmente en Hechos de los Apóstoles, vemos que eso ocurrió con los discípulos, lloraron y todos ellos fueron mártires, murieron, la mayoría de ellos murió de forma fatal y los asesinaron. Entonces, esto que Jesús le está diciendo efectivamente se dio y probablemente se da en la actualidad. Entonces, la tribulación y las situaciones difíciles son parte de la vida de un discípulo. Entonces, imagine un segundo y transportémonos a ese minuto en donde Jesús le está compartiendo a los discípulos sobre esta situación. Entonces, imagínese como si usted hubiera sido uno de los discípulos que decidió dejar todo por Jesús, lo dejó todo atrás, vio en él a un maestro que de verdad tú crees que es el Mesías, que vino a rescatar a su pueblo, entonces lo sigues por más de 3 años, en este tiempo aprendes de él, vives con él las 24 horas, por lo tanto te das cuenta que es un hombre íntegro, que vive lo que predica, pero no solo eso, sino que durante todo este tiempo ves innumerables milagros, sanidades, expulsión de demonios, él camina sobre las aguas, convierte el agua en vino, multiplica el pan, resucita a los muertos y la lista continúa y continúa. Y llega un momento en donde tu maestro te dice, mi tiempo en la tierra terminó, me voy a ir al cielo a preparar una morada para ti junto a mi Padre, pero lo que te viene no será nada de fácil. Vas a sufrir, vas a llorar y va a venir tiempo difícil. Entonces Jesús les está advirtiendo, van a venir dificultades, van a venir un tiempo complicado, pero termina diciendo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo vas a tener, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, como decíamos, hermanos, las aflicciones van a venir, las aflicciones y las luchas, las adversidades van a estar presentes en la vida de un discípulo. Es por esta razón que Jesús les está advirtiendo a sus discípulos, no se turben, no tengan miedo, esto va a venir, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo, en mí ustedes pueden tener paz y para eso nosotros decimos aleluya, gracias Señor, porque tenemos esta tremenda promesa de que nuestro Maestro no solo nos advirtió de estas dificultades, pero también nos dijo que vamos a vencer porque Él ya venció al mundo. Entonces, respondiendo la primera pregunta de por qué podría turbarse el corazón de los discípulos y tener miedo, la respuesta es obvia y es que ante tanta adversidad, ante tanta aflicción que viviremos si somos discípulos de verdad, es muy posible que alguien se turbe, se confunda y sea presa del miedo. Puede ser una persecución, puede ser una situación como la que estamos viendo ahora, una pandemia, puede ser un terremoto, puede ser cualquier situación que nos lleva a un extremo y que nos saca de nuestra zona de confort. Entonces es muy fácil confundirse, turbarse y perder el objetivo. Entonces, ¿por qué podría turbarse y tener miedo un discípulo? Porque vamos a tener aflicciones. Es casi como una promesa. Antes de recordar la segunda pregunta que vamos a intentar responder en esta especie de conversación que quiero que tengamos, yo haría una pregunta intermedia. Y la pregunta ¿es posible tener paz en medio de las aflicciones? ¿Es posible tener paz en medio de la tormenta? Y la respuesta, sin duda, a la luz de las Escrituras, es sí. Y a la luz del pasaje principal podemos identificar que hay 2 tipos de paz que una persona puede buscar. Por una parte está la paz que el mundo o la sociedad ofrece y por otra
la paz que Jesús nos deja o la paz que Jesús ofrece. Entonces tenemos estos dos tipos de paz que existen, la paz del mundo, de la sociedad, y la paz que Jesús ofrece. Por lo tanto, teniendo eso en mente, recordemos la pregunta número 2, que es, ¿cuál es la diferencia entre la paz del mundo o la paz de la sociedad y la paz de Jesús? Y para esta respuesta, yo quisiera comentar un video que vi en estos días de John Piper sobre la paz para las almas ansiosas, en donde él describía, y a modo de ejemplo, que dentro de la paz que el mundo da, podemos identificar, por ejemplo, la paz o la tranquilidad que da tener un buen empleo, o la paz que da tener un buen seguro de auto o un seguro de salud, o la paz que da el vivir en un lugar tranquilo, en un condominio, un lugar cerrado, un lugar con seguridad, o la paz que da atenderse en una clínica en vez de en un hospital público, o tener una pensión en la medida que la pensión sea buena. Todas estas cosas nos dan algún grado de tranquilidad o de seguridad o de paz. Hay muchas formas mediante las cuales el mundo intenta ofrecer una paz o tranquilidad. Pero Jesús dice, la paz que yo les dejo no es como la paz que el mundo da. ¿Por qué Jesús dice esto? ¿Por qué Jesús dice que la paz del mundo no es como la paz que Él da? ¿Cuál es la diferencia entre la paz que ofrece Jesús y la paz que ofrece el mundo? ¿Y qué tiene de malo la paz que el mundo da? ¿Cuál es el gran problema de eso? Lo que Jesús quiere decir, amados, cuando menciona que su paz no es como la que el mundo da, significa que la paz que Él da no se extingue cuando la policía se va, o cuando no hay camas en la clínica y tengo que irme al hospital, o cuando no tengo empleo. La paz de Jesús no se acaba si no hay un seguro médico. Su paz no depende de si encuentran la vacuna para el coronavirus o no. La paz de Jesús no se va cuando me despiden del trabajo o deciden bajarme el sueldo. Lo que Jesús está diciendo es que su paz no se extingue, su paz no se va. No importa la situación que estés viviendo o el tamaño de la crisis mundial que vivamos, ni si es que tengo una enfermedad mortal o si los doctores me desahuciaron, porque la paz de Jesús no se basa en las circunstancias, no se basa en lo que vivo, en lo que veo, a diferencia del mundo. Su paz no depende de si te lavaste las manos o de si usaste guantes o si el doctor te dijo que tu enfermedad no tiene solución. Jesús dice, la paz que os dejo es aquella paz que opera a pesar de que no te lavaste las manos o que tengas una enfermedad mortal. Mi paz no se extingue, mi paz sigue operando en medio de la tempestad. Su paz permanece a pesar de que no haya empleo, no haya salud, no haya policía. Su paz permanece aunque estemos en guerra, aunque tenga coronavirus. Amados, su paz no es como la paz del mundo. Y como dice su palabra, es una paz que excede todo entendimiento. No hay razonamiento que pueda comprender esta paz. No se puede comprender, pero su paz no se extingue. Y esa es la gran diferencia entre la paz de Jesús y la paz del mundo. Porque la paz del mundo es tranquilidad mientras el sistema funciona. Pero cuando el sistema se cae, entonces se acaba la paz. En cambio, la paz de Jesús permanece, es eterna, no es pasajera, no depende de las circunstancias. La muerte, por ejemplo, es algo que aterra a las personas y en este tiempo sobre todo. Y esto principalmente porque el ser humano le tiene miedo a lo desconocido. Y como la gente no sabe qué es lo que viene después de la muerte, entonces le teme y algunos tienen terror a la muerte. Amados, hemos visto hermanos que han enfrentado enfermedades, no solamente enfermedades, sino que han enfrentado la muerte. Pero lo han enfrentado con una paz que es incomprensible para el mundo y para los doctores. Los doctores han quedado atónitos, sin entender cómo puede ser que alguien pueda enfrentar la muerte de esta manera. Porque cuando la paz de Cristo está en tu vida, ni siquiera la muerte te mueve, porque estás firme en la roca. No hay nada que sea más fuerte que la paz de Cristo, nada. Entonces, respondiendo a la segunda pregunta, la paz que el mundo ofrece
es una paz basada en circunstancias, mientras que la paz de Jesús opera y permanece a pesar de las circunstancias que experimentemos. Es decir, la paz que ofrece el mundo, la sociedad, es una paz que funciona mientras el sistema funciona. Pero cuando el sistema se quiebra, y como el sistema es tan vulnerable que se quiebra con un estallido social, con un terremoto, con un accidente o con un virus microscópico, la paz que el mundo te ofrece es tan vulnerable como el sistema que la sustenta. Pero la paz de Cristo permanece, no depende del sistema, no depende de las circunstancias. Entonces la respuesta de esta segunda pregunta nos lleva a la tercera pregunta. ¿Sigue conmigo todavía? Espero que todavía sigan conmigo. Entonces, sabiendo que la paz de Jesús es inmutable y perdura a pesar de las circunstancias, la tercera pregunta es la siguiente: ¿en qué se sustenta la paz de Jesús? Esto es, o dicho de otra forma, ¿por qué la paz de Jesús perdura a pesar de las circunstancias adversas? ¿Por qué? Ya sabemos que es diferente, ya sabemos que perdura, ya sabemos que la paz de Cristo excede las circunstancias, se eleva en las circunstancias, pero la pregunta ahora es ¿por qué? ¿Qué la hace diferente? ¿En qué se basa esta paz que Jesús ofrece? Y para responder esta pregunta vamos a ir al comienzo e intentar comprender la raíz del antónimo de la paz. Esto es, vamos a intentar comprender el origen del miedo. Y solo para mencionar, voy a estar utilizando algunas imágenes que saqué de un video de Inspiration Ministries, que es un video hermoso y las imágenes son preciosas, por lo tanto las voy a compartir con ustedes. Bien, a mitad de semana, hermanos, estuvimos hablando en los grupos caseros justamente sobre este tema y hablamos sobre el miedo. Y comenté que de acuerdo a la definición del diccionario, miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces el miedo se produce cuando yo tengo la percepción de que estoy sufriendo algún riesgo o hay alguna amenaza, ya sea real o imaginaria. Entonces, como ven, el miedo también está muy relacionado con la angustia. Y esta se define como un estado de intranquilidad o inquietud, pero que son muy intensas. Intranquilidad e inquietud intensas, que es causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza o una desgracia o un peligro inminente. Entonces el miedo es una emoción universal. Todos nosotros hemos sentido o hemos experimentado miedo alguna vez. Y como su definición lo indica, el miedo surge cuando percibimos que estamos frente a una amenaza de daño. Y este daño puede ser físico, emocional, psicológico, como sea. Y esta percepción de riesgo también puede corresponder a un daño real o incluso puede ser imaginario. Sí, es decir, a veces sentimos miedo por amenazas que no son reales. Y esto puede deberse a que nosotros creamos ficticiamente una amenaza o porque otros nos inducen a creer que estamos amenazados por algo. Hoy día en redes sociales, en las noticias, todas las noticias tienen que ver con lo que viene, las amenazas, los peligros, las quiebras, los despidos. Entonces, a veces puede ser que el riesgo no sea real, pero lo creamos, es ficticio. Pero basta que este tipo de amenaza, ya sea real o imaginaria, nos genere un poquito de angustia, entonces ya entramos al miedo y el miedo entra. Ahora, el miedo, amados, en sí mismo no es negativo. De hecho, todas las emociones fueron creadas por Dios. Él nos creó con alma y por tanto las emociones son parte de nuestro ser, de nuestra vida. Es más, el miedo en realidad cumple una función importante para mantenernos a salvo, ya que nos moviliza y nos prepara para enfrentar el peligro potencial. Sin embargo, el problema del miedo es que y esto pasa con todas las emociones, que es que cuando las emociones toman el control de nuestras vidas y nos paralizan, generando un estado de angustia intensa, entonces ya esto se nos fue de las manos y se nos descontroló.
Por lo tanto, el miedo puede ser simplemente una alarma ante riesgos, pero si se descontrola, podría pasar por varios estados ascendentes en cuanto a la intensidad de este. Y podríamos ir desde un simple nerviosismo, pasar a la ansiedad, desesperación, pánico, horror y hasta terror. Es por esto, amados, que el miedo es todo lo contrario a la paz y el amor. Entonces veamos entonces cuál es el origen del miedo para llegar a entender por qué la paz que Jesús ofrece puede permanecer en medio de situaciones adversas que generalmente causan miedo y que la paz que el mundo ofrece no tiene ninguna capacidad de solucionar. Entonces quiero que presten mucha atención a lo siguiente. En los primeros capítulos de Génesis, la palabra dice que Dios, el creador del universo, creó todo lo que conocemos e incluso lo que aún no conocemos. Él quiso compartir su amor con el hombre y que el hombre lo amara a él también de vuelta. Él deseaba tener una familia de muchos hijos semejantes a él. Para esto Dios creó al primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva. Él no quería forzarlos a tener una relación de amor con él, no quería que fuera forzado, porque por tanto los creó con la libertad de escoger. Pero desafortunadamente todos sabemos que ellos usaron este libre albedrío para desobedecer a Dios comiendo del fruto prohibido, a sabiendas que esto los separaría de Dios. Entonces cuando ellos desobedecieron, pecaron y la relación con Dios se rompió, se quebró y se separaron de Él y sin tener ellos la capacidad de restaurar esa relación que ya estaba rota. Entonces quiero detenerme un poquito acá, unos segundos, en Génesis 3, versículo 10. Cuando ellos pecaron, Dios llamó a Adán y le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Y Adán respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué pasó? ¿Por qué Adán tuvo miedo? ¿Cuál era el peligro que Adán percibió y que le generó miedo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Amados, preste atención a esta conversación entre Dios y el hombre. Tener miedo es la primera emoción humana que la Biblia menciona explícitamente. Aparece inmediatamente después de la caída del hombre al comer del árbol del conocimiento del bien y el mal. Este relato bíblico menciona el miedo y el miedo parece estar unido a todo lo que experimentamos en el mundo terrenal. Esta descripción del miedo se combina con la primera pregunta que Dios hace al ser humano caído: ¿dónde estás? Y observe que la pregunta no la responde Adán. Él no le responde. El hombre solo dice: me escondí, tuve miedo, aparentemente no sabía dónde o quién era y por tanto, por esa razón, tuvo miedo. Cuando dice que estaba desnudo, también podríamos entender que en realidad estaba sin la protección de Dios, porque cuando él peca, pierde la protección de Dios. Dios creó al hombre, y cuando me refiero al hombre, me refiero al ser humano. Dios lo creó para vivir su vida con Él, para amarnos mutuamente con Él, para tener una relación íntima con Dios. Pero cuando el hombre peca, decide separarse de Dios y por tanto se separa de la fuente de vida eterna, se separa del Creador. Y una realidad es que el hombre solo encuentra sentido en la vida cuando está cerca, cuando está ahí con el Creador. Esta es la razón por la que el hombre siente miedo, esa desprotección, es decir, estar lejos de Dios es lo que nos hace tener miedo, porque en realidad estamos desprotegidos cuando no estamos con Dios. Entonces, cuando el hombre peca y deja a Dios, todos los hombres que nacen después de Adán nacen en la misma condición, lejos de Dios, desprotegidos, fuera del plan eterno de Dios. ¿Le hace sentido esto, hermanos? ¿Se entiende por qué el hombre tiene miedo y cuál es el origen del miedo? El origen del miedo es estar separado de Dios. Como el ser humano después de la caída
siempre ha sido autosuficiente, o ha querido serlo por lo menos, y es soberbio y ha intentado encontrar sustitutos de la presencia de Dios para sentirse protegido, para abordar sus miedos. Y así en esa búsqueda llegamos al sistema actual, en donde toda la vida de una persona está basada en encontrar satisfacción a través de las cosas que posee o las cosas que consigue. Pero todo el sistema simplemente es un mal sustituto de la presencia de Dios, porque nos entrega satisfacciones, nos entrega tranquilidad mientras el sistema esté funcionando. Entonces, cuando viene una enfermedad que nos puede matar o una tragedia como la que estamos viviendo actualmente, el sistema se rompe, se quiebra y con ello se rompe la paz que el sistema ofrece y volvemos a la realidad en la que siempre hemos estado, esto es, separados de Dios, desprotegidos e indefensos y por tanto sentimos el miedo que estamos sintiendo. Esta es la razón, amados, por la cual Jesús dice que la paz del mundo es inútil porque se basa en circunstancias, es un mero sustituto de la presencia de Dios. Pero la verdad es que nada puede sustituir a Dios. No hay ningún título profesional, no hay empleo seguro, no hay médico que pueda dar una satisfacción de estar, que pueda dar la satisfacción que da estar con Dios. Sin Dios seguirás siendo un infeliz sonriente. Seguirás llorando por las noches cuando nadie te ve. Nada va a calmar tu angustia, porque pueden encontrar la vacuna. Pueden solucionar el tema del coronavirus. Puede pasar la recesión mundial. Puedes alcanzar todas las cosas que te propongas en la vida. Pero mientras sigas viviendo independiente de Dios, seguirás siendo la misma persona, exitosa, pero vacía, temerosa, pobre, que depende de las circunstancias y de los logros para sentirse seguro. Porque la única paz es aquella que tenía Adán y Eva antes de apartarse de Dios. Esa paz en donde sabes que caminas seguro, porque puedes quedar sin trabajo, agarrar una enfermedad o estar a punto de morir. Pero si Dios está contigo, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Esa es la paz que Jesús ofrece. Entonces, yo espero, amado, y a todos los que nos están viendo, que estés pensando en lo mismo que estoy pensando yo en este minuto. En la cuarta pregunta. En la pregunta importante en esta mañana, que es, ¿cómo puedo obtener esta paz? Porque si tú estás atemorizado en estos días, angustiado, angustiada, y te has dado cuenta durante todo este tiempo de la palabra que la raíz de tu miedo y de tu angustia es la independencia y la lejanía que tienes con Dios, la pregunta entonces sería, ¿cómo puedo obtener esta paz? Y yo anhelo que tú estés haciéndote esa pregunta. Quiero tener esa paz. ¿Cómo puedo obtenerla? ¿Cómo puedo obtener esa paz? Y la verdad es que cuando el hombre pecó, quedó separado y lejos de Dios. Ahí Dios tenía dos opciones: dejar al hombre tal cual como estaba, lejos de él, o hacer algo al respecto. Entonces Dios tomó la segunda opción y decidió restaurar su relación con el hombre, enviando a su único hijo, Jesucristo, para hacer por nosotros lo que nunca podríamos haber hecho por nosotros mismos. Es decir, lo envió para pagar nuestro castigo y restaurar así nuestra relación con Él. La palabra dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y la consecuencia del pecado es la muerte espiritual y la eterna separación de Dios. Dios no envió a Jesús dentro del mundo para condenar al mundo, sino que lo envió para salvarlo. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces la pregunta ahora es, ¿pero salvo de qué? Salvo del castigo
castigo del pecado y de la sentencia de Dios y la eterna separación de Dios, salvos de la eterna separación de Dios, amado. La Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Creer qué? Nosotros creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que 3 días después de haber muerto en la cruz por tus pecados, Dios lo levantó de los muertos. Entonces, cuando tú crees en Él, Jesús intercambia su justicia por tus pecados. Entonces ahora, cuando Dios te ve, en vez de ver tus pecados, Él te ve cubierto por la justicia de su Hijo, por la justicia de Jesús. Es por esta razón que la paz que Jesús nos dejó no es una paz pasajera ni sujeta a circunstancias de la vida, sino más bien Él nos restauró en la relación con Dios, porque nuestro pecado, que es vivir lejos de Él, es lo que nos separaba de Dios y que producía esta sensación de desprotección, pero no una sensación, sino que de verdad estamos desprotegidos cuando estamos lejos de Dios, estamos vulnerables. Y esa vulnerabilidad es la que generaba el miedo y la angustia que sentimos en estos días. Entonces, ¿cómo puedo obtener la paz que Jesús nos da? Para esto necesitas restaurar tu relación con Dios y cambiar la sentencia de muerte que hay sobre ti por la vida eterna que Jesús nos da. Entonces, los pasos que necesitamos dar, los pasos que necesitas dar para reconciliarte con Dios es, número 1, arrepiéntete de vivir lejos de Dios. Deja de jugar. Acepta el perdón de tus pecados y reconoce a Jesús como Señor de tu vida. Arrepiéntete de vivir lejos de Dios. Acepta el perdón de tus pecados y reconoce a Jesús como el Señor de tu vida. ¿Por qué no hacer esto hoy? ¿Por qué esperar? ¿Aún no estás saciado? ¿Aún no estás hastiado en realidad de tu vida? Amado, es inútil que sigas intentando construir tu vida cuando el arquitecto no está en la obra. Es inútil. Solo va a aumentar la angustia. Solo continuará tu triste agonía. Ven a Jesús. Entrégale la corona de tu vida. Ven al Creador. Reconcíliate con el Padre. Ven a los brazos del Padre. Tal vez te desviaste, te dejaste seducir por las luces del mundo, te perdiste y hoy estás lejos de Dios y te ves desprotegido. Pero Dios es capaz de usar una pandemia solo para llamar tu atención. ¿Vas a seguir indiferente a Dios? ¿Vas a seguir lejos de Él? Cierra tus ojos y quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí en el lugar donde tú estás. Si estás en un lugar público, si estás en el hospital, sea donde sea que estés, por favor cierra tus ojos porque voy a orar por ti. Padre, te presento, Señor, este tiempo que hemos tenido para compartir tu palabra y para hablar sobre las verdades, Señor. Y hay personas que están escuchando en este minuto y que han vivido una vida lejos de ti. Están separados, están perdidos, angustiados, sin solución para sus vidas. Las circunstancias de la vida los tienen a su merced. Y hoy, escuchando tu palabra, ellos reconocen que necesitan arrepentirse de sus pecados, arrepentirse de vivir lejos de ti y recibir el perdón de sus pecados. Padre, quiero pedirte por todas esas personas, algunos que se descarriaron, algunos que estando en ti se dejaron seducir por el mundo, por la sociedad, por lo que el mundo ofrece, les pareció atractivo y hoy se están dando en medio de esta crisis que nada tiene sentido, que nada vale más que estar en tu presencia, que estar contigo, que tener la paz que tú das. Y están quebrantados en sus lugares, en sus hogares, queriendo volver a ti. Acéptalo, Señor. También te pido por aquellos que no te conocen y que han vivido distantes. Saben que existes, pero están a la distancia.
Y hoy están entendiendo que necesitan estar cerca tuyo, necesitan alimentarse de ti, necesitan restaurar su vida. Porque no podemos vivir si estamos lejos de ti. Tú nos creaste y hemos vivido lejos de ti. Entonces quiero pedirte por todas estas personas que hoy están viviendo esta angustia, esta situación tan compleja, pero quieren arrepentirse. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Ahora, si tú de verdad estás arrepentido, si tú de verdad quieres entregar tu vida a Jesús, estás hastiado de seguir viviendo como has vivido hasta ahora, si crees que necesitas de verdad de Cristo, quiero invitarte a que repitas esta oración conmigo y puedas entregar tu vida a Jesús. Así que repite esta oración conmigo si tú quieres entregar tu vida a Jesús y acceder a la vida eterna, acceder a esta paz que el mundo no comprende. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, yo confieso y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, el Mesías, que tú moriste por mis pecados y restauraste mi relación con el Padre. En esta hora me arrepiento de todos mis pecados y de vivir independiente de ti, lejos de ti. Acepto el perdón por los pecados que he cometido y en este minuto te entrego mi vida y te reconozco como Señor y dueño absoluto de mi vida. Haz de mí una persona conforme a tu corazón. Transforma mi corazón. Saca todo lo malo. Saca el odio, la falta de perdón. Transforma mi corazón. Cámbiame. Hazme de acuerdo a tu voluntad y ayúdame en este caminar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le amas y le amas, siendo tú el Rey de la Gloria. Moriste por darme victoria. Hoy vives y llevo en mi canto tu historia, porque tú, sol de la mañana, das vida donde no existe nada y vienes al hombre que es malo y le amas siendo tú el Rey de la Gloria. Moriste por darme victoria.